Ganar la capital es difícil, y es difícil porque eventualmente quien gana la capital se convierte en un legislador extremadamente importante. Javier Becellares le dijo un día, Mestre, yo quiero ser candidato de la capital. Mestre le preguntó por qué, porque quiero caminarla y la voy a ganar. Efectivamente la ganó, y son votos de él. Y creo que esto podrá compartirlo alguien, o algunos o no, y otros reprocharlo, pero creo que quien camina, que se contacta con el vecino, quien pone la cara, quien está permanentemente en contacto con ellos, tiene una significación. Y digo esto con conocimiento de causa, por algo que me corresponde desde el punto de vista personal. Cuando en el año 2003, 2007 me convocaron a la política como legislador de la capital se ganó con casi 400.000 votos. No eran míos. Esos votos no eran míos porque nadie me conocía prácticamente. Pero sí conocían a Luis Juez. Y los votos eran de Juez. Los votos de Becellares son de Becellares. Tal vez algunos podrá haber arrimado por otras circunstancias, pero quería hacer esta aclaración, porque se lo dije esta mañana cuando lo invité, porque lo creo de esta forma, por eso lo digo, y porque creo tener también la autoridad para poder decirlo a raíz precisamente de mi propia historia dentro de la política. Javier, gracias por venir. Bueno, hola, muchas gracias. Yo creo que los votos no son míos, yo creo que hay... Yo agradezco muchísimo en esta campaña la forma en la que lo pude hacer gracias a los vecinos. Recorrí más de 100 barrios, entré en muchísimas casas, muchos clubes, muchas organizaciones sociales, sindicales, y después el acompañamiento de las tres fuerzas políticas, que fue muy importante. En ese sentido creo que se pudo llevar adelante un mensaje que fue escuchado. Nosotros estamos convencidos que Juntos por Córdoba podía tener una opción superadora al peronismo. La verdad que en una campaña donde lo mediático era muy complicado, uno buscó la otra, buscó a la vieja usanza, ¿no? A ir en búsqueda del voto, al cara a cara. Y muchos me decían, pero si a las reuniones que vas son 20, son 30 personas, son 10, son 15, había reuniones grandes de más de 100, pero vos sabés que vos de esto conocés, y cuando uno hace 5 o 6 reuniones por día, y la verdad que hay un efecto multiplicador importante. Bueno, yo intenté hacer eso, pude debatir en algunos casos en aquellas oportunidades que me permitieron con otros candidatos a legisladores, pero fundamentalmente el acompañamiento de las fuerzas políticas me permitió, bueno, ser hoy el legislador por el departamento. ¿Por qué no les alcanzó? Yo creo que hay un concepto básico, que es que la coalición electoral se arma sobre la fecha, digamos, se arma faltándole más tiempo. Eso llevó a que incluso las metodologías de trabajo de los mismos partidos fueran más complejas. Cada partido de los que integramos el Frente Cívico, el radicalismo, el PRO, tiene su forma de trabajar. Algunos son más territoriales, otros son más visuales. Costó esa adaptación. De hecho, a mí a título personal, tuve una muy buena relación con todos los que integramos Juntos por Córdoba en la ciudad de Córdoba, pero en un momento dado yo veía un estado deliberativo muy importante, entonces traté de imponer mi propia agenda, que mi agenda es la agenda del vecino, me la armaban ellos, digamos, los pedidos que recibía, a las casas que se abrían para poder ir. Y me parece que esa falta de tiempo hizo que el peronismo, que lo había metido en un freezer a la campaña, que uno no conseguía que ningún tema se replicara, que pudiera tener realmente el objetivo que se tenía, porque la verdad que se dijeron cosas importantes. Yo traté de visualizar dos temas que, bueno, ahora más que nunca, sabiendo que el gobierno es, en este caso de Unión por Córdoba, lo voy a tratar de defender. Uno era el tema de la seguridad, porque en la ciudad de Córdoba me desvelaba el tema, todos, absolutamente todos los barrios estaba, y el otro el tema de los recursos para la ciudad. El gobierno de la provincia le tiene que dar a Córdoba los recursos que se merece. Pero me parece que faltó eso, que faltó un poco más de tiempo. Estrategia de la campaña también funcionó equivocadamente, es decir, a raíz precisamente de esto que señalabas vos, de las diferencias de criterio que tiene cada uno. Quizás ustedes con el Frente Cívico convenían o confluían en un tipo de campaña, mientras que el PRO tenía una campaña totalmente diferente. Pasa que el Frente Cívico y el radicalismo están más acostumbrados a la campaña en donde uno busca el enfrentamiento en el buen sentido de la palabra, digamos, el contrastar opciones, ¿no?
y en ese sentido el PRO tiene otro esquema de trabajo que es mucho más basado en este caso, que era la búsqueda del cambio, que por supuesto el enfrentamiento no tiene por qué llegar al agravio, pero sí el contraponer permanentemente posiciones. Claro. Y los primeros días de campaña eso no se conseguía, no se podía imponer. Y bueno, creo que al final de la campaña, en los últimos 15 o 20 días, se pudo hacer en forma mucho más, se pudo imponer en forma mucho más fuerte y eso ayudó a que el resultado se acerque, porque la verdad fueron 5 puntos de diferencia, ¿no?, a nivel provincial. ¿Crees que se está subestimando mucho el tema de la presencia del apoyo de Scioli, Zanini a Castello en la fuga de votos que dicen que obtuvieron ustedes, o los votos de ustedes realmente es por parte de conciencia de la sociedad? Yo creo que la campaña tuvo un condimento también en los últimos días, que fue la nacionalización. Cuando Zanini es ratificado como candidato a vice de Scioli, creo que eso profundiza y es coherente con el modelo político, con el modelo económico, político, social que el kirchnerismo lleva adelante, y eso también produjo una especie de Boca River, porque también es cierto que el espacio político de Macri Sanz en Córdoba capital, tiene una injerencia importante. Y eso también permitió contraponer modelos de país, que uno piensa que el 9 de agosto va a ser realmente una contienda electoral importante para seguir de cerca. Me parece que eso tuvo que ver, pero también creo que tuvo que ver el trabajo ese que yo te decía, que era un trabajo hormiga, y que era ir permanentemente en búsqueda del discurso que uno podía llegar. Al principio fue frío, pero después, bueno, fue tomando volumen. Pero el primer concepto del Boca River que se va a producir el 9 de agosto, que yo creo que se va instalando de a poco en la Argentina, me parece que sí, que acá, sobre todo en la ciudad de Córdoba, tuvo que ver. Yo te pregunté por qué no alcanzó. Ahora te pregunto por qué ganó Unión por Córdoba, teniendo en cuenta las deficiencias y los episodios que realmente envuelven al gobierno provincial y que, yo no sé, o la sociedad no lo detecta o la sociedad le falta todavía la madurez suficiente para conocer o comprender realmente la verdadera situación que vive. Mira, Ricardo, yo siempre digo, la sociedad es soberana, el voto en esto hay que respetarlo y claramente, en este caso, Unión por Córdoba se impuso por un margen acotado que ni ellos pensaban, pero se impuso. Creo que ellos en el interior realmente tienen una fortaleza importante, gobiernan ciudades en donde las diferencias electorales que sacan realmente son importantes, y también creo que hay una simplificación del voto del elector, ¿no? Me parece que esto de que si realmente vos no podés convencer o generar la confianza suficiente, es como que el concepto sería prefiero seguir con lo que tengo. Claro. Y eso tiene mucho que ver. Y bueno, yo anhelo que esto no se convierta, porque el bolsillo satisfecho. ¿Cómo? El bolsillo satisfecho. Tiene que ver. Y vos fíjate que el concepto de cambio que hace unos meses estaba instalado, pareciera que ahora ya no es tan fuerte, y la coyuntura económica que parecía mucho más compleja, de alguna manera se contiene, y entonces es como que afloran otras realidades políticas. Pero la verdad es que yo anhelo que no sea así, porque la alternancia en democracia es saludable. Y bueno, Unión por Córdoba va a tener 20 años en el gobierno. Ojalá que podamos generar un proyecto político importante para tratar de cambiar esa realidad de acá a unos años. ¿La triple herencia tiene futuro? Bueno, es un debate, yo creo que hay que... Te hago esta pregunta porque Rodrigo de Loredo acaba de lanzar su candidatura. Sí, yo creo que ha sido una irresponsabilidad, es totalmente irracional. Vos pensás que de Loredo acaba de ser electo legislador hace 48 horas, porque él iba en la lista Sábana. Entonces, pensar que después de eso podemos lanzar mediáticamente, en la forma que lo he hecho, una candidatura a intendente, sabiendo que justamente lo que costó en Juntos por Córdoba fue amalgamar la posición de los tres partidos políticos. Cuando vinieron Macri y Sanz, anunciaron públicamente dos cosas. A Aguad Baldassi, en ese momento Mestre y Ajuez habían declinado sus postulaciones a gobernador, pero también automáticamente Macri y Sanz anuncian el Mestre Lava, que para la ciudad de Córdoba. Entonces es como que no tiene racionalidad el pretender ahora ser candidato. Y si la verdad que la especulación es una especulación basada en cuántos lugares más tengo en la lista de concejales, y la verdad que me produce pena, porque él es un dirigente trabajador, inquieto,
pero es un hombre joven y esas son prácticas de la vieja política. Eso de me tiro a fondo, especulo, juego con lo mediático, a ver si me llaman, me golpean la puerta, a ver cuántos lugares hay. No le hace bien a la política y yo creo que a él no le hace bien. Pero bueno, él tendrá sus razones. Yo, por estas horas, creo que lo que hay que tratar de hacer es que prime el diálogo, que Juntos por Córdoba, que ya tiene un desafío que es el 9 de agosto y que es la primera vuelta y la segunda vuelta, y que ya tiene sus candidatos y que todos vamos a trabajar para que hagan la mejor elección posible y que de ese espacio político de Macri Sanz surja el futuro presidente, bueno, que para lo municipal también podamos converger. Va a costar porque las señales que llegan no parecen ser las ideales, pero bueno, yo anhelo a que así como en su momento se pensaba que eso no se iba a dar y se dio, ahora también lo podemos hacer. ¿Es posible, digamos, de alguna manera tratar de concebir que esa triple alianza se maneje más allá de este episodio de Loredo con algún concepto de, digamos, de formalidad política, ética? Bueno, yo creo que sí, yo creo, a ver, pero aparte porque responsablemente te lo tengo que plantear, el interbloque, como se suele denominar, que va a estar en la legislatura, es importante. Y por ejemplo, que en la legislatura, más allá de los matices, como yo te decía, que cada partido tiene, se pueda trabajar en forma conjunta, sabiendo que el justicialismo en este caso no tiene mayoría después de no sé cuántos años, con lo cual esto va a permitir, vos lo has sufrido, bueno, va a permitir un consenso, un diálogo, el tener que discutir. Ahora, te digo, y vos lo sabés, sos un dirigente político, hoy a todas luces aparece como simbólico, es decir, la minoría que tiene Unión por Córdoba es simbólico. Los acuerdos políticos internos que eventualmente se producen en la legislatura de la provincia de Córdoba le puede dar la mayoría en cualquier momento. Sí, pero, a ver, comparto, pero me da la sensación de que van a tener que hacer un esfuerzo mayor por convencer. Hasta ahora era como que levantábamos la mano, llegábamos, levantábamos la mano y nos íbamos. Entonces me parece que acá el que estén más repartidas las fuerzas políticas creo que tienen que generar una instancia de diálogo y de consenso mucho más importante. Javier, ¿qué vas a hacer en la legislatura? A mí bueno, primero lo que hice en su momento como concejal y lo que hago como secretario de gobierno, que es representar de la mejor manera a los vecinos de Córdoba. A mí me desvela mucho la ciudad de Córdoba, la verdad es que yo la quiero mucho. ¿Vas a ser presidente del bloque? Pero es difícil responder ese tipo de preguntas porque en realidad lo primero que anhelo es que el interbloque trabaje en forma consolidada, la verdad es esa, para que tengamos una fuerza política que podamos hacer oír la voz nuestra en el recinto, en la legislatura. Creo que eso es fundamental. Yo conduje el bloque del radicalismo en el Consejo Deliberante y cuando los 16 votos trabajaban en forma mancomunada, se hacía todo mucho más sencillo. Y eso que el grueso de las ordenanzas, mientras yo fui presidente, se aprobó con 21 o 22 votos, ¿verdad? O sea, con muchos más votos de los que necesitabas. Lo otro va a depender de lo que decidan los pares. Me interesa, a mí no me desvela ser o presidente de bloque o la alfombra del poder, a mí lo que más me interesa, Ricardo, es poder seguir teniendo un contacto directo con los vecinos, poder seguir solucionando problemas, en este caso desde la legislatura pareciera que no es lo mismo que desde un ejecutivo, pero yo estoy seguro que se pueden hacer muchísimas cosas. Y sobre todo no perder el contacto directo, que la verdad que a mí a título personal lo que más resultado me ha dado, mirar a los ojos, preguntar, generalmente primero me como algún cachetazo en el buen sentido, no físico, sino de la crítica, y después uno empieza a hablar en un mano a mano distendido y siempre se enriquece muchísimo esos diálogos. Pero ser legislador de la capital, haber ganado la capital, te abre muchísimas puertas hacia el futuro y cierra puertas a otros. Mira, yo lo tomo como un desafío, cuando vos lo planteaste bien, cuando se planteó esta posibilidad, yo lo tomé como un desafío que uno lo tenía que hacer al 100%. Sí. Digamos, si yo ese desafío lo hacía especulando con que Óscar Aguad y la Coneja Baldassi, que eran dos importantes candidatos, traccionaban la boleta y no hubiera hecho el esfuerzo que hice. Y si bien en el Departamento Capital ellos ganaron, ellos sacaron la mayor cantidad de votos, lo encaré al 100%, sin especular en lo más mínimo, desde el minuto cero, en el esquema que yo aprendí a hacer política, que es el contacto directo, como yo te decía recién, y el futuro va a decir si uno está a la altura de las circunstancias. Yo siempre trato, donde me toca, dar todo lo que puedo. Después, las cosas llegan o no llegan, ya no depende de uno. Javier, muchas gracias. No, gracias a vos. Cuando regresemos, el doctor Marcelo Nazareno con nosotros.
La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Carnicería Sal Si Puedes. Carnes, pollos, cabritos, lechones. Avenida Belgrano 136. Doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba. Ha estado muchas veces con nosotros, pero lo hemos llamado para que haga el cierre, concretamente, de cómo vio, qué es lo que se espera, qué puede llegar a pasar. Con el resultado electoral, fundamentalmente en Córdoba, y lo que ocurrió en Buenos Aires. Se llama Marcelo Nazareno, está con nosotros. Gracias por venir. No, gracias a vos, Ricardo, por la invitación. ¿Cómo la la Declaración Católica de Córdoba y Nacional de Córdoba. Y Nacional de Córdoba, En sí, las señor. En las Sí, dos señor. universidades, sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo viste todo esto? Bueno, el presidente comentaba, para mí han sido unas elecciones que han arrojado resultados que en definitiva nadie parecía esperar del todo. Y las encuestas jugaron mucho, había expectativas de algunos resultados que finalmente no se dieron. Y creo que en general, salvo alguna excepción, más o menos todos quedaron conformes, pero al mismo tiempo hay como cierta desilusión en algunas fuerzas. Uno podría decir, bueno, Unión por Córdoba ganó, eso seguramente es muy importante, no ganó por lo que se esperaba. De hecho, si uno compara con la elección anterior al gobernador, con los votos de la Sota, hay una baja, no importante, pero se nota. Esperaban ganar, o se esperaba que ganara por más Se repite casi la misma elección de 2007. Casi se repite como la de 2007. La alianza en Córdoba, el projuecismo y la Unión Cívica Radical tampoco alcanzó lo que vino a buscar. Hoy se dice hizo una buena elección en relación a las encuestas que se daban. Pero esta es una alianza que se formó para ganar Córdoba. Así es. Y pensaban ganar Córdoba. Y yo creo que sí, la potencia que tuvo inicialmente parecía que se iba ahí. Entonces tampoco uno puede decir son ganadores. Están más que conformes con el resultado. El kirchnerismo, de nuevo, aparece como que va a dar un salto y finalmente uno no puede decir que hizo una mala elección, pero no alcanzó lo que se suponía. Ahí quiero hacer un punto, Marcelo, te quiero preguntar esto. ¿Puede haber sido la presencia de Zanini definitoria para que la gente se espantara total y absolutamente de la propuesta de Acastelo? No lo sé, es muy difícil. Sin hacer encuestas... Convengamos que Córdoba es una provincia muy antikirchnerista en todo caso, ¿no? Sí, no tiene mucha, digamos, convergencia con el gobierno nacional, pero... De todos modos uno podría decir que a Castelo, primero, uno en la evaluación que hace como candidato, creo que difícilmente uno podría haber encontrado una mejor figura para llevar. Yo creo que era un muy buen candidato. La imagen de Cristina es más alta en Córdoba que los votos que sacó, o sea que hay algo ahí. Y uno diría, bueno, pero Zanini es por eso te pregunto, porque no me termina de cerrar eso. A mí no me termina de cerrar. Yo creo que hay una limitación estructural del voto kirchnerista en Córdoba, que ya se viene repitiendo desde hace años, no termina de ser pie. Creo que le cuesta mucho al kirchnerismo competir con un peronismo
muy consolidado, como es el de la Sota. El peronismo de la sotista es una cosa que se ha consolidado muchísimo en términos políticos, en términos de manejo de estructuras, incluso en términos de gestión. Uno puede acordar o no, pero uno ve que claramente hay una línea conductora que va de la Sota a Schiaretti, de la Sota de nuevo a Schiaretti, las propuestas que se imponen. Entonces, creo que ahí tienen un techo muy grande, que es básicamente un techo peronista. Es muy difícil para el kirchnerismo competir con que el fíjate, peronismo. en traslación de poder no difiere mucho del kirchnerismo. No, por eso, en términos de habilidad, de manejo del poder y de No difiere consolidación mucho del del poder, kirchnerismo. se están enfrentando Así es. casi con su propio espejo. Yo no creo lo de Zanini. La impresión que tengo para algunas charlas, o sea, esto no tiene el valor de una encuesta, ni mucho menos, Sí. es que a algunos sectores le cayó mal la elección de Cacho Buenaventura como vicegobernador. Estoy hablando de los circuitos en los que uno se mueve y donde va obteniendo algunas repercusiones. A mucha gente le pareció que fue una cosa improvisada, que no era lo que tenía que estar ahí. Es decir, yo creo que si no, perdió no se votos, esperaba de Acastero la farandulización de la política. Creo que produjo alguna desilusión. Eso. Y yo creo que si se han ido votos, que habría que ver si efectivamente se fueron, si tenía más y después perdió, creo que va más por ese lado que por el lado de Zanini. Pero bueno, habría que ver con una encuesta qué es lo que pasó realmente, ¿no? ¿Cómo viste lo de Buenos Aires? Y bueno, Buenos Aires es raro porque realmente terminamos con un balotaje entre dos expresiones de una misma fuerza política a nivel nacional. De nuevo, creo que ahí, como en Córdoba, estas han sido unas elecciones que no dejaron conforme a nadie, y tampoco en Buenos Aires, porque creo que el macrismo apuntaba en Buenos Aires a dar un gran golpe de efecto. Así es. Si no en primera vuelta, por lo menos un 49% que prácticamente hiciera inviable una segunda vuelta. Y no lo consiguieron. Lustó, creo que aspiraba a conseguir acortar una diferencia, tampoco lo consiguió. No lo consiguió. Y el kirchnerismo queda tercero. Entonces, de nuevo ahí es una elección. Hay algunas personas que dicen que la política argentina se ha territorializado, ¿no? Uno va a ver qué es lo que pasa en cada lugar, y en cada lugar hay una dinámica política, una estructura de fuerza, un sistema de partidos que es muy particular en términos locales. Y entonces es muy difícil hacer una traslación de lo que pasa a nivel local, lo que pasa en Córdoba, lo que pasa en Buenos Aires, porque si uno mira Córdoba dirá, bueno, un gran golpe un golpe en buen sentido, sí, ¿no? Un empujón para Massa y de la Sota, en las PASO que vienen. Sí. En cierto sentido es así, pero eso es muy limitado. Esto no sale de Córdoba. Lo que pasa en Buenos Aires no va a salir de Buenos Aires. Y lo que se está viendo es que hay una disparidad muy grande en algunos casos entre la imagen e intención de voto que tienen los candidatos nacionales con respecto a lo que recogen sus fuerzas locales. Claro. Entonces, el panorama político argentino se ha complejizado de un modo, se sigue complejizando cada vez Ahora, más. te hago esta pregunta, digo, más que una pregunta, es una reflexión, para que la compartamos. Sí. Se ha dado un hecho muy particular. Me da la impresión de que la sociedad argentina elige lo que hay. Se siente mucho más cómodo en lo que hay que especular con algo nuevo sin saber que lo nuevo puede ofrecer algo mejor o lo mismo. Sí. ¿Crees que puede ser así? Sí, digo por los yo resultados creo que se han empezado a dar, ¿viste? Yo en creo muchos que es lugares. así, pero no sería un fenómeno solamente argentino. Hay muchísimos estudios de las dinámicas electorales en todos los países a nivel mundial que señalan claramente de que cuando un gobierno está bien o medianamente bien, y hablan básicamente de la economía, pero podríamos hablar en términos generales, ¿no? Si no hay grandes disturbios sociales, si la economía funciona relativamente bien, si la gestión es medianamente aceptable, es muy difícil derrotar un oficialismo. Claro. Si la economía va bien, hay como un dogma, si la economía va bien, el oficialismo gana. Y eso Claro. lo puedes trasladar, digamos, a otros espacios, y creo que en ese sentido habla... Fíjate con hechos muy particulares, Marcelo. Es decir, hay oficialismos que han ofrecido grietas muy fuertes desde el punto de vista de la corrupción, del narcotráfico, el enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento patrimonial.
Sin embargo, eso no pega No. finalmente en la gente. No. La gente me da la impresión que privilegia aquello del bolsillo satisfecho, es decir, Sí. Tengo esto, puedo comprar esto, puedo salir, puedo vacacionar. Puedo... Sí, en términos de ingreso, en términos de servicios básicos, en términos de la mínima estabilidad, que no parezca todo se va al demonio, efectivamente, es muy difícil sacarle ese voto al oficialismo, pero eso no es solo una realidad argentina, ¿eh? Eso se verifica en otras partes del mundo también. Es cierto que en otras partes, en sociedades más desarrolladas, las cuestiones de corrupción pegan más, pero en general eso está muy aceptado. Es muy difícil que el votante cambie si la situación es aceptable o buena por algo que no tiene modo de saber cómo va a ser, porque uno no sabe efectivamente cómo va a ser para gestionar, y sobre todo en un momento en que no solo aquí, sino también en todo el mundo, la oferta programática de aquellos que quieren ser gobierno es vaga, es ambigua. Son consignas vacías, Claro. ¿no? De tipo cambiemos. Bueno, Claro. pero cambiamos Pero para dónde. ¿cómo? ¿Para cómo? Y frente a eso, que no se sabe muy bien para dónde va a ir, y una seguridad en términos de que hay un piso que más o menos se puede llegar a mantener y quizás nos vaya mejor, el votante normalmente termina eligiendo al oficialismo. Bueno, se vienen las PASO, así que te vamos a volver a convocar, Bueno. vamos a analizar qué es lo que puede llegar a suceder, puede ser una instancia muy importante, Sí, creo que van a definir muchas cosas definir en la muchas política argentina de cara a octubre y Seguro. que creo que vamos a necesitar de tu análisis. Bueno, un gusto. Gracias, Marcelo. Un gusto. No, por favor, gracias a vos. Esto ha sido todo por hoy, espero que haya pasado una buena noche, al fin y al cabo es lo que nos proponemos. Chao. Al fin y al cabo, Santander Río. Estudio Jurídico Nagi, Cotreco, Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, Fabicur Ixa, Pauni, Marco Aurelio Sosa, Colegio de Martilleros de la Provincia de Córdoba, Instituto San Agustín, CIAFA, IMIX, Aberturas Urbantec, Novar, La Anastasia, El Arrabal, Inversia, Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas.